Hola, bendiciones a todos. Seguimos meditando las escrituras. Hoy leeremos los capítulos 5, 6 y 7 y 8 de la primera parte del libro de Reyes. Veremos cómo Hiram, el rey de Tiro que había construido la casa de David, es buscado ahora por Salomón para poder construir el templo que David prometió al Señor en el capítulo 7 y que ya leímos en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. La expresión de Hiram, este rey, habla de su disposición para poder ayudar a Salomón. Este dice en un versículo: bendito sea el Señor quien ha dado a David un hijo sabio sobre este pueblo tan numeroso. David fue quien quiso construir una casa al Señor. Sin embargo, si nosotros vamos y leemos el primer libro de Crónicas, en su capítulo 28, versículo 3, Dios le dice a David: no edificarás casa a mi nombre, porque eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Así que es por ese motivo que vemos que es Salomón finalmente quien construye el templo. Recordemos que ya leímos en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel que a causa de esta buena intención es que el Señor prometerá que será al contrario, haciendo referencia al reinado mesiánico que sería para siempre y sobre el cual el trono quedaría en la casa de David. Dice textual: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre, haciendo una clara referencia a este reinado mesiánico. Los israelitas no tenían ninguna experiencia en la construcción de edificios y menos aún en templos, por lo tanto había que traer a los expertos desde afuera. Tanto los fenicios como los sidonios eran expertos y muy hábiles en cortar y preparar la madera de toda clase de material para la construcción. Como ciudad cercana llamada la Señora de los Mares, era más fácil llevar los materiales hasta donde pudieran ser recogidos por los israelitas. De esta manera es como funcionan para poder dar la construcción al templo de Salomón. Como paga y compensación, Salomón contribuiría con una buena y suficiente provisión de alimentos para los obreros. Esta consistiría en granos, vinos y aceite para la gente que ayudaría en la construcción del templo. Además, para este trabajo se necesitaba mucha mano de obra, de modo que el rey puso a trabajar a todo el pueblo. Esto mediante un pago de impuestos llamado leva. Este era un trabajo obligatorio que todo ciudadano o súbdito debía pagar a la nación. Este sistema era muy común en los tiempos antiguos, sobre todo en los tiempos de guerra. Esto significaba que los israelitas debían trabajar 4 meses durante el año de la siguiente forma: un mes cada 3 meses en el Líbano y luego descansarían 2 meses. Esto de tal forma que se emplearon unos 30.000 israelitas y unos 150.000 extranjeros. El pueblo ya había hecho este tipo de trabajo con voluntad y sacrificio en épocas de guerra, pero ahora recordemos que estábamos en tiempos de paz. Por lo tanto, era muy diferente tener que dejar a la familia, a su trabajo en tiempos de paz. Así que nos podríamos preguntar: ¿traerá consecuencias este trabajo obligado? Ya lo veremos más adelante en nuestra lectura. Luego, los capítulos 6 y 7 de hoy nos cuentan en detalle la descripción de cómo era el templo, de cómo construirían finalmente este templo en el capítulo 6. Hay una especie de pausa en un versículo donde tenemos que poner mucha atención. Este dice así: en cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos, andando tú en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre, y habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Esto nos muestra más como más allá de las cosas que nosotros podamos hacer para agradar a Dios, que en este caso era la construcción del templo, nada agrada a Dios más que la obediencia. Esto lo vemos de forma muy clara en la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el único en guardar todos los mandamientos, en obedecer al Padre y vivir una vida sin pecado. Podemos recordar lo que dice Lucas cuando nuestro Señor, estando en agonía, dice que oraba con mucho fervor y estando en oración al mismo tiempo estaba en un sometimiento absoluto a la voluntad de Dios. Jesús oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero si no, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que vemos la importancia de la obediencia en medio de este capítulo volvemos a ver la importancia de la obediencia. Así que en este caso a Salomón, a quien el Señor habla y le dice que si guarda todos sus mandamientos y no se aparta de ellos, Dios habitará en medio de ellos y no los abandonará. Esto es como decir: mira, muchas gracias, está quedando muy lindo el templo, pero a mí me importa mucho más que tú obedezcas mis mandamientos para yo habitar en medio de ustedes. Luego en el capítulo 7 también nos cuenta sobre otras construcciones, como por ejemplo el propio Palacio Real, el palacio para una de sus esposas, la hija de Faraón, y la llamada Casa del Bosque del Líbano. Así que
tenemos que recordar que todo este pueblo no solamente estaba construyendo el templo, sino que también estas casas para el rey. Así que cuando lleguemos al final, en el capítulo 8 que leeremos, vamos a leer sobre el traslado del arca al templo, que ya está terminado, y también la segunda parte habla sobre una oración de dedicación del templo que hace Salomón a viva voz frente al pueblo. Vemos cómo Salomón tenía una sabiduría tremenda entregada por Dios mismo. Esto lo podemos percibir en medio de sus palabras. En su discurso dice Salomón, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Así, siendo muy consciente de la grandeza, la majestuosidad y la gloria de Dios. Esta sería solo una introducción para destacar el fin del templo, la oración, una oración no ceremonial y repetitiva, sino una oración en humillación, de necesidad, de arrepentimiento. Es una muy preciosa oración la que hace Salomón, tanto para judíos como extranjeros, donde dice que este templo se pudiera acudir a Dios y su misericordia, donde Dios pudiera escuchar y perdonar. Es tan importante la oración de Salomón para lo que vamos a leer más adelante, que incluso ya nos está hablando un poco de lo que podría pasar en medio de su cautividad y cómo saldrían de esta. Así que para terminar, cuando hoy día termines tu lectura, te animo a que medites en esta oración de Salomón, que veas cómo él se dirige al Señor y trata tú de orar al Señor pensando en esta oración, pensando en la majestuosidad, en la necesidad que tenemos finalmente del Señor en medio de este mundo caído.